Loredana Lechizo suele describirse en pocas palabras, demasiado pocas. Palabras que preceden a explicaciones, matices, verdades más lentas. Durante años, la mera mención de su nombre ha evocado juicios rápidos, miradas furtivas, etiquetas convenientes. Pero detrás de estos personajes públicos se esconde una mujer que lo vivió todo a plena vista. Amor, maternidad, exposición mediática. Siempre observada, rara vez escuchada. Esta historia comienza justo ahí, desde el momento en que una persona deja de ser percibida como individuo y se convierte en un símbolo, un objetivo, un atajo narrativo para otros. Pero ¿qué sucede realmente cuando el ruido ahoga la voz? ¿Y qué queda cuando el juicio precede a la comprensión? Loredana entra en la vida pública italiana de una forma que no deja lugar a gradualidades. Es una entrada repentina e intensa, vinculada a una de las familias más emblemáticas del mundo del espectáculo, la familia Carrisi. Albano, Romina Power, una historia de amor que se ha convertido en un mito colectivo. Un icono que, para muchas mujeres, simboliza estabilidad, romance y un destino compartido. Cuando este cuento de hadas se desmorona, la sociedad se queda sola. Y cuando, poco después, aparece un nuevo rostro junto a Albano, la historia se reconstruye. Sin pedir permiso, sin poner a prueba los límites de la realidad. Loredana es percibida inmediatamente como la otra. No como una persona con su propia historia, sino como una función dentro de una narrativa predeterminada. Joven, rubia, visible. Demasiado visible. En televisión, en programas populares, en programas de entrevistas vespertinos. Cada aparición se convierte en un pretexto. Cada palabra es sopesada, distorsionada, amplificada. El público no mira, juzga. Y lo hace con una confianza desarmante. Como si todo estuviera claro. Como si no hubiera nada más que entender. Y, sin embargo, incluso entonces, algo no cuadra. Tras esta presencia expuesta se esconde una mujer que parece estar siempre a la defensiva. Que sonríe, pero nunca aparta la mirada. Que habla, pero sopesa cada frase, como si supiera que cada sílaba podría usarse en su contra. Loredana nunca llega del todo al corazón del público. Permanece en el umbral. Vista, pero no bienvenida. Conocida, pero incomprendida. Y esto crea un abismo silencioso. Una tensión que crece con los años, incluso cuando la atención parece desvanecerse. Luego llega la maternidad. Una transformación que, para muchas mujeres, lo cambia todo. Para Loredana, sin embargo, el tipo de juicio cambia, pero no su intensidad. Se convierte en madre de 2 hijos con Albano, Yasmín y Albano Jr., conocido como Guido. Pero aquí también, en lugar de un espacio de respeto, surge un nuevo nivel de la exposición. La maternidad es observada, comentada, comparada. Siempre en relación con otra persona. Nunca como una experiencia independiente. Como si ser madre no fuera solo suya. Mientras tanto, el tiempo pasa. Los años pasan. Las apariciones en televisión se desvanecen. La estructura familiar cambia. Albano sigue siendo la figura central, pero él también experimenta transformaciones, distancias y retornos. Su relación con Romina Power evoluciona, entre encuentros artísticos y momentos públicos llenos de nostalgia. Y en medio de todo esto, Loredana sigue existiendo. Pero en una zona gris. Presente, pero rara vez mostrada como realmente es. Como si siempre estuviera fuera de la pantalla, incluso cuando está en el centro. Sin embargo, llega un momento en que algo empieza a resquebrajarse en la narrativa dominante. No se trata de un suceso sensacionalista, no de un escándalo, no de una declaración impactante. Pero las percepciones están cambiando poco a poco. Loredana deja de perseguir la imagen, limita su presencia en los medios, protege más a sus hijos, habla menos. Y cuando habla, lo hace en un tono diferente, más mesurado, más maduro, como si hubiera aceptado que no todos la entenderán. Pero eso no significa que tenga que dar explicaciones constantemente. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque el silencio, en un mundo acostumbrado al ruido, se convierte en un acto poderoso. Y muchas mujeres, especialmente después de los 40, empiezan a verse en esta trayectoria. Sintiéndose juzgadas por sus decisiones de vida, teniendo que vivir con etiquetas demasiado pronto, dándose cuenta, con el tiempo, de que no siempre vale la pena luchar por todo. Pero la controversia no cede, cambia de forma. Cada vez que el nombre de Loredana aparece en los medios, resurgen viejos patrones, viejas confrontaciones, viejas heridas colectivas que nunca han sanado del todo. La opinión pública aún la percibe a través del prisma de la historia de Carrisi.
como si su valor fuera siempre y exclusivamente relativo, nunca absoluto. Y eso pesa y mucho, porque vivir durante años en una narrativa que no puedes controlar te desgasta, incluso cuando finges que no pasa nada. Hubo declaraciones públicas, entrevistas en las que Loredana habló del dolor de ser juzgada, de lidiar con la constante incomprensión. Dijo que a menudo se sentía sola, no por falta de sentimientos, sino por la incapacidad de expresar su vulnerabilidad sin ser atacada. Cada debilidad se convertía en un arma para los demás. Cada emoción se convertía en una excusa. Así que aprendió a ser más fuerte, a protegerse, a elegir qué mostrar y qué no. Mientras tanto, su relación con Albano era objeto de constante especulación. Se anunciaban y se negaban separaciones. La distancia emocional se interpretaba como separaciones definitivas. Las reconciliaciones, como estrategias mediáticas. Pero la verdad, como suele ocurrir, es más compleja. Dos personas que comparten hijos, una historia y responsabilidades, pasan por diferentes etapas, que no se prestan fácilmente a categorías definidas. Y que, precisamente por ello, se vuelven difíciles de describir con honestidad. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto estamos, como espectadores, dispuestos a reconsiderar nuestros juicios? ¿Cuánto margen le damos a la transformación? ¿O quizás preferimos aferrarnos a la imagen que nos resulta más cómoda, aunque ya no sea cierta? Loredana Alexiso, para bien o para mal, se convierte en un espejo. Refleja nuestra forma de ver a las mujeres que rompen moldes, que no piden perdón por sus decisiones, que pagan el precio de la visibilidad sin obtener comprensión a cambio. La tensión crece en este mismo espacio, entre lo visible y lo invisible, entre un pasado inquietante y un presente que lucha por redefinirse. Cada aparición pública se convierte en una prueba, cada silencio, una declaración tácita. Y mientras muchos siguen juzgando, otros finalmente empiezan a preguntarse si es hora de escuchar de verdad, porque detrás de cada historia simplificada, siempre se esconde una verdad más incómoda, y a menudo mucho más humana. Y la pregunta sigue en pie. Si hoy pudiéramos contar la historia de Loredana sin prejuicios, ¿qué cambiaría? Cambiaría nuestra forma de verla. Pero quizás, sobre todo, cambiaría algo en nosotros. Cuando la historia parece escrita, cada gesto se convierte en confirmación. Así nace la verdadera controversia en torno a Loredana Alexiso. No de un escándalo específico, sino de una narrativa que se perpetúa. Una narrativa colectiva que no le deja otra opción. A lo largo de los años, su nombre se vincula constantemente al de Albano e, inevitablemente, al de Romina Power. Un triángulo simbólico que la opinión pública reabre constantemente. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si la gente nunca hubiera cambiado. Como si una mujer debiera permanecer para siempre en el rol que se le asignó desde el principio. Cada aparición pública se convierte en un campo minado. Basta una foto, una frase, una sonrisa fuera de lugar. Los titulares avivan el debate. Los comentarios están divididos. Hay quienes le defienden, pero son una minoría. La mayoría aún la percibe a través de una lente emocional ya distorsionada. No importa lo que realmente haga. Lo que importa es lo que representa. Y esto crea una tensión constante. Porque vivir bajo juicio significa no permitirse nunca cometer un error. Ni ser frágil. La controversia se intensifica especialmente cuando la familia Carrisi vuelve a estar en el punto de mira. Los encuentros artísticos entre Albano y Romina despiertan un poderoso sentimiento colectivo. Nostalgia, arrepentimiento, idealización. Para muchas mujeres, esta pareja sigue siendo un símbolo intocable. En este escenario, Loredana se percibe automáticamente como un elemento perturbador. Incluso cuando permanece en silencio, incluso cuando está ausente. Su misma existencia pública parece perturbar el equilibrio emocional que la opinión pública quisiera congelar en el pasado. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia. Loredana nunca compite directamente. No hace declaraciones provocativas. No busca la confrontación. Al contrario, a menudo elige el silencio. Pero el silencio, en este caso, no se interpreta como elegancia. Se interpreta como culpa, como estrategia, como cálculo. Esta es una de las paradojas más difíciles a las que se enfrenta. Toda decisión parece equivocada. Hablar es exponerse. Guardar silencio es ser acusado de ocultar algo. Su relación con Albano atraviesa fases complejas, visibles incluso desde fuera. Hay momentos de cercanía, otros de distancia. Periodos en los que parecen estar juntos, otros en los que sus caminos parecen divergir. Pero cada transformación se narra en un lenguaje que no admite matices. ¿Es amor eterno o una separación definitiva? No hay espacio para relaciones maduras y complejas basadas en la responsabilidad compartida y decisiones difíciles. Y sobre todo cuando hay niños de por medio. Y sus propios hijos se convierten en otro punto sensible.
Yasmín crece bajo los focos, se convierte en adolescente y luego en mujer joven. Empieza a encontrar su propio camino, incluso artístico. Cada uno de sus movimientos es observado, analizado y, a menudo, explotado. Y detrás de todo esto se esconde su madre, intentando protegerla, incapaz de hacerlo realmente. Porque cuando formas parte de una familia tan expuesta públicamente, la privacidad es un lujo. Y la maternidad se convierte en un constante equilibrio entre la presencia y la distancia. A lo largo de los años, Loredana ha sido descrita a menudo como fría o calculadora, pero quienes escuchan sus escasas entrevistas ven algo más. Una mujer agotada, no por su rol, sino por la carga emocional que conlleva. Habla de lo difícil de que es sentirse constantemente bajo escrutinio, de lo doloroso que es ser juzgada como madre, pareja, mujer, sin que se reconozca su derecho a la complejidad. Y aquí es donde se abre una profunda desconexión con un público femenino más maduro. Porque muchas de ellas se identifican con esta dinámica, verse reducidas a una elección, un error, un momento de sus vidas, ignorando todo lo demás. Trata sobre cómo se retrata a las mujeres que no encajan en el molde de la víctima ideal ni de la esposa ideal. Loredana no es ninguna de las dos. Es una mujer que tomó decisiones, algunas populares, otras no tanto. Que pagó un alto precio por la atención. Y que, con el tiempo, dejó de buscar aprobación. Pero esto, en lugar de suavizar el juicio, lo endureció aún más. Hubo momentos en que la distancia entre ella y Albano se hizo evidente. Inesperada, pero palpable. Cambios en la vida, hogares diferentes, prioridades que ya no coincidían. Y como siempre, la opinión pública llenó los vacíos con hipótesis, traiciones, estrategias, juegos de poder. Pero la realidad, una vez más, parece más simple y dolorosa. Dos adultos intentando redefinirse, mientras el mundo exige respuestas inmediatas. La tensión emocional se acumula precisamente aquí, en lo no dicho, en lo que no está claro, en el constante ir y venir entre lo revelado y lo privado. Loredana se convierte en un punto donde convergen la frustración, la nostalgia y el juicio moral. Y cada vez que intenta elevar la historia a un nivel más humano, es relegada a un segundo plano. Como si no tuviera derecho a crecer. Como si el pasado debiera seguir siendo una condena. Y, sin embargo, algo se mueve. Lentamente. Algunas perspectivas empiezan a cambiar. Algunas mujeres empiezan a reexaminar la historia. Se preguntan si el juicio no fue demasiado rápido. Sí, tras esta figura constantemente expuesta, en lo profundo del corazón, no hay una gran soledad. Porque vivir durante años bajo una luz que no calienta, sino que quema, deja profundas cicatrices. Y no todas son visibles. No se ha resuelto. No termina con una declaración ni una decisión definitiva. Sigue latiendo bajo la superficie. Pero ahora plantea una nueva pregunta, la más incómoda de todas. ¿Y si esta nunca fue solo su historia? ¿Y si también fuera un reflejo de cómo tratamos a las mujeres cuando ya no nos atraen como imaginábamos? Hay momentos en que la vida pública y privada dejan de discurrir paralelamente y colisionan. Para Loredana Alexiso, este punto de inflexión no llega con un acontecimiento repentino, sino con una serie de pequeñas grietas. Acumulaciones silenciosas. Años de exposición, interpretaciones forzadas, palabras pronunciadas por otros en su nombre. El clímax emocional de su historia no es un escándalo, sino una distancia que se hace visible. Una distancia que no necesita ser declarada para ser percibida. Su relación con Albano está entrando en una nueva fase. Una más madura, pero frágil. Atrás quedaron las constantes pretensiones, las garantías públicas y las garantías. La vida cotidiana se vuelve más compleja. Consiste en criar hijos, tomar decisiones prácticas y visiones que no siempre coinciden. Y cuando dos personas tan expuestas al ojo público dejan de aparecer como antes, el vacío se llena inmediatamente de especulaciones. Pero detrás de estas especulaciones se esconde la realidad de una lucha emocional. Intentos de autoprotección. Decisiones tomadas lejos de las cámaras. Durante este periodo, Loredana parece más reservada. Menos dispuesta a hablar de sí misma. Y para muchos, esto transmite un mensaje negativo. Como si el derecho a la privacidad fuera una admisión de culpa. Pero para ella, es una necesidad. Una forma de supervivencia. Porque cuando le das tanto espacio a tu vida, llega un momento en que tienes que dar algo a cambio. Incluso el silencio. El mayor dolor, sin embargo, no es la distancia con tu pareja. Es la conciencia de estar atrapado en una imagen que ya no te representa. Que siempre serás recordado por tu apariencia, nunca por tu crecimiento. Esto pesa y mucho. Pesa especialmente cuando te das cuenta de que, hagas lo que hagas, para muchos, nada cambiará. Y es entonces cuando empiezas a tomar decisiones. Cortar. Reducir. Proteger. Ha habido pérdidas emocionales.
No necesariamente materiales, sino separaciones internas. La idea de la familia tal como la imaginabas. La ilusión de ser comprendido con el tiempo. La expectativa de que la madurez trae automáticamente respeto. Nada de esto está garantizado. Y Loredana lo está aprendiendo a las malas. De una manera silenciosa, pero que deja profundas huellas. El punto de inflexión llega cuando deja de dar explicaciones. No porque no tenga nada que decir, sino porque comprende que las explicaciones constantes son una forma de agotamiento. Resuelve estar presente para sus hijos ante todo. Acompañarlos en su crecimiento, lo más lejos posible del juicio externo. Yasmín comprende cada vez más el peso de su apellido. Y una madre que ha sido juzgada con tanta dureza sabe lo importante que es no transmitir esta herida. Desde fuera, algunos hablan de una separación permanente. Otros hablan de equilibrios extraños. Pero lo cierto es que la vida adquiere formas que no siempre pueden describirse en pocas frases. Algunos vínculos cambian sin romperse. Otros permanecen, pero de maneras diferentes. Y aceptar esto requiere una madurez que la opinión pública a menudo se niega a reconocer. Con el tiempo, Loredana parece transformarse. No de forma espectacular. No hay un renacimiento digno de portada. Es una mujer que ha bajado el volumen del mundo que la rodea. Que ha dejado de perseguir narrativas positivas. Que ha elegido vivir con menos ruido y más sustancia. Esta transformación no se celebra, pero es visible para cualquiera que la observe con atención. Su relación con los medios está cambiando. Aparecen con poca frecuencia, pero son mesurados. Escoge sus palabras con cuidado. No por miedo, sino por conciencia. Sabe que cualquier afirmación puede generalizarse, pero también sabe que no todo tiene que compartirse. Es una forma de madurez que muchas mujeres reconocen. Una que llega cuando comprendes que ya no tienes que demostrar nada. Que no puedes controlar el juicio de los demás, pero sí tu propia paz mental. El público también está cambiando lentamente. No todos a la vez. Pero algo está cambiando. Hay menos furia. Más silencio. Y en ese silencio, paradójicamente, emerge una figura más real. Una mujer que superó la tormenta sin gritar. Que perdió partes de sí misma en el camino, pero no a sí misma. Que pagó un alto precio por la historia que decidió no contar al mundo. No hay un final feliz clásico. No hay una reconciliación final que celebrar. No hay una venganza teatral. Hay una nueva estabilidad, frágil pero auténtica. Construida sobre límites más claros. Sobre prioridades definidas. Sobre una feminidad que no busca aprobación. Y este es quizás el aspecto más incómodo de su transformación. Porque una mujer que deja de pedir permiso es más desestabilizadora que cualquier escándalo. La historia de Loredana Alexiso, tras haber llegado tan lejos, no pide perdón. Exige atención. Exige una perspectiva más mesurada. Porque es la historia de una mujer juzgada antes de ser comprendida. De una figura pública que pagó para representar algo que no era solo suyo. De una madre que aprendió a protegerse sin aislarse. De una pareja que aceptó que las relaciones no son cuentos de hadas, sino viajes complejos. En definitiva, esta historia también trata sobre nosotras. Sobre cómo vemos a otras mujeres. Sobre nuestra disposición a reconsiderar nuestras creencias. Sobre lo fácil de que es estancarse en una imagen, y lo difícil de que es aceptar el cambio. Loredana no es un símbolo perfecto. No es un ideal. Es una persona. Y quizás eso es lo que llevamos años intentando ver. Ahora la pregunta sigue abierta. No se trata solo de ella. Se trata de quienes la escuchan. ¿Cuántas veces hemos juzgado a una mujer sin conocer su historia? ¿Cuántas veces hemos elegido la versión más simple porque también era la más conveniente? Si esta historia nos deja algo, es una invitación silenciosa a detenernos antes de juzgar. A dar espacio a la complejidad. A recordar que detrás de cada imagen pública hay una vida que continúa, incluso cuando nos detenemos a mirar. Si esta historia te ha hecho reflexionar, comparte tus ideas con nosotros. Comparte tus experiencias. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias. Porque a veces, escuchar el final cambia nuestra perspectiva sobre todo lo demás.